Buenos días o noches, criaturas de la luz. El día de hoy quiero traerles un compilado de relatos cortos enviados por los seguidores de este canal. Una forma también de decirles que por más que sus relatos sean cortos, también puede ser muy interesante narrarlos. La mayoría de estos relatos y evidencias fueron compartidos en nuestro grupo de WhatsApp. Comenzando con este relato, fue enviado cuando estábamos hablando de Luisón en nuestro grupo de WhatsApp. Esta criatura que conocemos en Paraguay como Luisón es un ser de ultratumba, resultado de una maldición de los dioses guaraníes, muy semejante al hombre lobo americano, aunque este creo que tiende a más un hombre perro. El relato que compartieron es sumamente particular y dice: mi papá, que hoy en día es militar retirado, me contó que en el 80 se quedaron en la artillería de Paraguarí. Venían de Encarnación del batallón de ingeniería. Llegaron a la siesta y había un soldadito que hacía trucos a la noche, y en medio de gritos dice que este soldadito estaba desnudo y en cuatro patas, como si fuera un perro, gritando que se le ponga bajo techo o que se le tape de la luna. Lo curioso es que no era luna llena, sino luna nueva. Según como relató mi papá, ya tenía orejas medio puntiagudas y pelos, es decir, estaba a la mitad de una metamorfosis, pero como que la luna incompleta lo evitaba. Otro soldado le empujó y se cayó al piso, siempre en cuatro patas y como medio tieso. Ese día se dieron el susto de su vida y salieron corriendo. El siguiente relato, enviado por Coco Viveros de FJ Horror, y dice así: yo tenía unos 10 años y estaba en Colonia Joenao de vacaciones, jugando con mis amigos, y al lado de la casa de mi abuela había un monte y después plantaciones de soja. La cosa es que mientras jugábamos a las escondidas, me puse entre el zojal, que estaba bastante crecido e incluso estaba más cerca de la calle que del monte. Y ahí, agazapado, puedo ver que alguien se acerca de cuclillas o a rastras. Esta cosa se pone a mirar en la misma dirección a la vereda que yo, es decir, viene por detrás y se queda a mi lado como jugando también. Su piel parecía como la de un animal muerto que se reseca con el sol. Era rubio y de boca grande, una especie de monstruo indígena albino. Yo giro la cabeza lentamente hacia él y salgo corriendo de una. Él, sin embargo, solo se quedó ahí sin ningún movimiento raro ni nada. Ya no lo ubiqué después. Varios fueron los años que fui ahí de vacaciones, pero nunca me pasó algo paranormal a excepción de eso. Bastante me pasé por esa zona solo, inclusive a esa edad, y nunca me pasó nada más que eso. Mi mayor miedo eran los perros mientras andaba en bici, o teyuguazú que me atropellaran mientras andaba, pero de estas cosas nada. A muchos les sorprende cómo se acercó lentamente como para no asustarme. A mí me sorprende más que después de verle y salir corriendo, él no haya hecho nada, ni un ruido, ni movimientos bruscos, como que se desvaneció como para no darme una sensación de persecución. Esta historia tiene que ver con el Yesuyateré, un ser que anda por los montes, generalmente al mediodía, que se cree que juega con los niños y es capaz de llevarlos a su guarida, donde los alimenta con miel silvestre y gusanos. Lo que a mí me llama la atención es que en cada familia paraguaya que vive en el monte, relatos como este siempre le pasan a selectos miembros. Por ejemplo, en la mía hay una historia de un tío rubio que cuando era niño jugaba con un hermano. De repente empieza a hablar con alguien que no logran ver. En un descuido lo sigue y empieza a correr alejándose rápidamente de la casa. El hermano mayor, corriendo con todo tras de él, logra alcanzarlo, y es como que ahí se libera de una especie de trance
qué estaba pasando. Y ahí es que me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si aquel niño estuviera solo en ese momento? La siguiente historia llegó a mí a través de una publicación que hice en YouTube, con el nombre de usuario Bupelgato, y dice lo siguiente: todo comenzó cuando fui de vacaciones al monte, donde vive mi abuelo. La noche cayó rápidamente, y en algún momento sentí la necesidad de salir al baño. Mientras caminaba, a lo lejos distinguí algo negro. Al principio pensé que era solo una sombra, pero entonces se movió. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso a la casa y me refugié en la cama, temblando. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, con la imagen de aquella figura rondando mi mente. A la mañana siguiente, le conté a mi abuelo lo que había visto. Me escuchó en silencio y luego con voz seria me dijo: hijo, espero que no te asustes, pero puede ser que hayas visto al bombero. Siempre aparece en la madrugada. Su respuesta me dejó helado. Desde ese día, no he podido evitar preguntarme qué habría pasado si no lo hubiera visto, o peor aún, si se hubiera acercado más. En el programa del día de hoy también me gustaría compartirles algunos videos interesantes, compartidos en nuestro mismo grupo. Este es el caso de un joven que estaba realizando un recorrido nocturno dentro del Estadio 3 de Febrero de Ciudad del Este, cuando de repente un sonido le llama la atención. A continuación, pueden juzgar ustedes mismos lo que pasó. Esto fue lo que me pasó hoy en el Estadio 3 de Febrero. Hola. Hola. Estira la cisterna si estás. Hijo de puta. Ya pirolo. Este martes 18 de marzo, uno de los integrantes de mi comunidad nos compartió un video corto de algo que logró filmar. En sus palabras, se trata de un objeto volador en forma de cigarro. A continuación, también les pongo el audio para que lo entiendan mejor. Hija de mil, acabo de ver, sin joderles, y tratando de ver si le encuentro acá por el otro lado de la casa, un tubo, como si fuese un fluorescente o algo por el estilo, volando despacito, cerca de, frente a casa. Era un tubo de luz, más o menos, pero tenía así tipo edición. Ay, no sé, imagínense que un fluorescente le ponen cinta aisladora para hacerle anillado al fluorescente. Entonces el fluorescente así tipo luces y espacios negritos. Luces y espacios negritos así. Hija de mil, qué purete. Juan Portillo, desde Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, nos envía que estos días se encontró con algo muy extraño. ¿Conocen lo que denominamos por aquí como payé? El payé es un tipo de brujería de las más populares creencias tradicionales del Paraguay. También lo practican en algunas regiones de Argentina y Brasil. Este seguidor se dirigía a su granja el pasado miércoles cuando divisó este extraño objeto en el suelo. Al acercarse, probablemente se llevó un susto, ya que era un objeto envuelto en una tela negra y con agujas incrustadas. El objeto presentaba las clásicas características del vudú. Juan dice no entender la razón por la que encontró este objeto, ni para quién va dirigido. Varios seguidores le advirtieron que se trataba de algo muy peligroso, que probablemente se le hizo un trabajo para que le vaya mal, y que tenía que contactar con un especialista en el tema. Juan llamó a un médico naturalista de su zona, y este, al igual que los seguidores, le pidió que lo rociara con sal y lo tire a un arroyo para que se lo lleve la corriente.
¿Y tú? ¿Crees que Juan hizo lo correcto al tomar esta precaución? Por último, quisiera dejar un video que compartieron a través de Facebook. Se trata de una supuesta posesión demoníaca en Mingaguazú, Paraguay. El marido de la mujer relató que sufre de repentinos ataques en Cuaresma y no puede ser sujetada por tener una fuerza descomunal. Aquí les dejo el video. El hombre acudió a los medios de comunicación locales para pedir desesperadamente ayuda de un exorcista o un psiquiatra para que asistan a su esposa. Bueno, familia, esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de entrar a nuestra comunidad de WhatsApp para que podamos compartir cosas así. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.